Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos en la emisora comunitaria Suba al Aire, en la investigación Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido del colaboratorio Descomposición. Hoy como invitada especial tenemos a Narda Rosas. Buenas noches, Narda, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Vicente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Narda, entremos en materia a nuestra investigación. Cuéntanos, Narda, ¿cómo llegas a Suba? Yo llego a Suba a la edad de 3 años cuando mis padres de familia, es más, no, yo creo que yo me crié en Suba realmente, porque yo nazco cuando mis padres están viviendo en la zona de San Cipriano, que también es localidad de Suba. Luego ellos deciden comprar un lote y construir su casa en la vereda Tuna Baja, que está ubicada al noroccidente de Suba, por la vía Huevos Oro, por la zona del hospital de Suba. Allí me crío, básicamente me crié en Suba. Yo soy subeña más que bogotana, porque además cuando yo llegué a Suba, todavía Suba era un municipio. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 78. 1978. Ya que tú me lo mencionas, Narda, Suba como municipio, ¿cómo era Suba como municipio? No, cuando yo era pequeña, Suba eran fincas y fincas de terrenos gigantes, con sembrados de maíz, con rebaños de ovejas, con rebaños de vacas, mucho ganado de leche, se sembraba mucho la arveja, la zanahoria, se sembraba el tomate, la papa. Las fincas tenían hasta 5 perros, nosotros debíamos caminar mucho para poder llegar a la vía donde transitaban los buses que nos sacaban hasta la zona de Boulevard Niza, donde queda actualmente, y allí ya podíamos tomar transporte hacia Chapinero y el centro de Bogotá. Eso era Suba. Suba era un municipio compuesto por veredas. Las veredas tenían una pila, una capilla, un salón en donde nos reuníamos las comunidades a hacer las fiestas comunitarias y las actividades comunitarias. Era un espacio, un gran municipio campesino y muisca, ¿no? Muy muisca los campesinos que estaban allí, que eran oriundos de Suba. Todos eran muiscas de distintas veredas. Pues mira, yo vivía en la vereda Tuna Baja. ¿Qué actividades comunitarias se desarrollaban, ya que las mencioné? Bueno, la mayoría de las actividades comunitarias eran lideradas por los párrocos de las iglesias. Ellos hacían actividades para los niños, para los jóvenes, para los abuelos y demás, y alrededor eran esas capillas, nos organizábamos diferentes grupos. Yo desde muy chiquita, pues mi mamá hizo danza desde que nosotros éramos muy pequeños, entonces yo dirigía los grupos infantiles de la vereda Tuna Baja en danza, y hacíamos muestras. Fui reina de la fiesta del campesino cuando tenía 12 años. Bueno, eran muchas actividades que nos inventábamos entre todos con el liderazgo o más bien con la alcahuetería del párroco, porque todo lo que uno iba y le proponía, él decía, bueno, háganlo aquí, está bien, sí, háganlo, y nosotros lo hacíamos, conseguíamos los recursos, llamamos a los vecinos para que vieran, y todo el mundo iba, se reunía y nos veía a nosotros ahí, un pastor. Era una cosa muy ingenua, pero también como muy natural. ¿Sí? Nos gustaba, las comunidades nos gustaban. Realmente esas son las prácticas culturales más naturales, más propias, más sinceras, las que no tienen paso por el Estado, sino que las construye la sociedad.
Eso era así. Tú denuncias algo que para Suba marcó digámoslo, uno de esos auges culturales y sociales muy importantes, y es la fiesta del campesino. Háblanos un poquito de en qué consistía esa fiesta del campesino. La fiesta del campesino es una dinámica que se gesta casi en toda la zona andina. Se reúnen a través de las fiestas patronales, es decir, la patrona que cada municipio decide que es la patrona que por alguna cosa es la que acompaña al municipio, y se reúne alrededor de eso. La fiesta del campesino básicamente se hacía en toda la zona de Bogotá. Nosotros hacíamos la fiesta del campesino el mismo día en que Cota estaba haciendo la fiesta de campesino, o en algunas ocasiones Cota la hacía un fin de semana y el siguiente la hacía Suba, y nosotros nos uníamos a la fiesta del campesino de Cota y los de Cota se unían a la fiesta del campesino de nosotros. Nosotros lo que hacíamos era que por veredas, pues teníamos los diferentes habitantes de la vereda, traíamos a quien mejor cantaba, quien tocaba la carranga, el que podía, a los que bailaban, armábamos unas carrozas, entre todos recogíamos dinero, se vestía la Virgen, lo que fuera, y se desarrollaban 3 o 4 días de festejos alrededor. Se hacían campeonatos de fútbol, campeonatos de tejo, campeonatos de rana. Bueno, pasábamos buenísimo, las vacas se reunían recursos, e incluso en esa época las alcaldías municipales daban premios para los concursos interveredales, es decir, aquí había tejo, entonces jugábamos tejo y ganábamos todo. Entonces el ganador de tejo, el equipo ganador, iba de Tuna Baja y nos representaba en otro. Bueno, digamos que era una dinámica muy, muy empoderada en la sociedad que habitaba allí, que era netamente campesina. El problema es que la ciudad empieza a llegar, y entonces la urbanización se come las labores del campo, y el campo pues se va. Hay unas veredas, pero está lo que llamamos actualmente la Suba Centro, que era como el pueblo. ¿Cómo era esa Suba, ese escenario, ese espacio de Suba? El escenario de Suba, bueno, era un escenario muy pequeño, que lo componían casas, muchas de ellas con estructura tradicional de barro, pintadas de blanco y verde. Recuerdo mucho, el color para mí era muy importante. Eran muy pocas cuadras las que estaban alrededor de la plaza y del parque. El parque tenía una fuente y tenía una tarima hacia el costado norte del parque, tarima que el pueblo se tomaba cuando quería, no tenía programación, no tenía, sí, claro, la alcaldía si hacía algún evento de la tarimita la usaba, pero muchas veces yo me subí a cantar con mis amigos y a hacer concierto, o a bailar o a hacer cosas porque quería, y reuníamos y hacíamos ruedo de personas. Tenía su fuente, también había una pila de agua muy, muy cercana, porque pues no teníamos acueducto, nosotros teníamos que ir con nuestra carreta y con nuestros baldes a bajar, a sacar agua de las pilas. Caminos de piedra, había varios caminos que eran caminos de piedra. Bueno, el parque estaba lleno de flores, jardines, muchos jardines. Era muy bonito el parque de Suba. Hoy por hoy es un parque para mí un poco sin sabor. El parque tradicional de Suba fue perdido, realmente lo perdimos.
Ujú. Bueno, hay una época, como tú lo enuncias anteriormente, de transición entre lo que es esta suba municipal, esta suba campesina, a una expansión territorial de lo que es Bogotá y empieza a ser localidad. ¿Cómo vives tú como ser humano esa transformación, esa expansión de Bogotá, ese devorar de Bogotá a lo que era Suba Pueblo? Mm, a mí me tomó parte de mi adolescencia, no, toda mi adolescencia realmente. Es decir, en la medida en que yo iba eh, creciendo y pasando mi juventud, al mismo tiempo eso iba pasando en Suba. Empezaron a llegar las urbanizaciones y empezó a crecer. Eh, Creo que fue un momento muy importante porque también fue un momento revolucionario, es decir, empieza a surgir, fue como entre el 82 y el 90 y algo, y empieza a surgir también una dinámica en la población subeña fuerte de activación política. Eh, el M19 llega a Suba y se instala al lado de nuestras casas. Nosotros no sabíamos que era el M19, sin embargo el M19 empezó a instalar algunas eh, casas, organizaciones y a dinamizar procesos de activación también de más que de política beligerante, porque nunca lo sentí así, lo viví en algún momento porque nos tocó vivir una cosa de violencia directa, pero, pero realmente lo que se activaba era espacios de conversación política, que era interesante porque los jóvenes vamos a activarnos todos alrededor de una dinámica de tertulias frente a la situación actual del país. Y creo que eso fue importante. Entonces estaban dando dos dinámicas. Una de construcción teórica, política y social, que incluso de allí empiezan a nacer lo que en algún momento se generó como el Comité Cultural de Suba. Nace como en esa época, entre el 85 y el 90, yo era muy joven y ya a los 13 años estábamos hablando del Comité Cultural de Suba con el liderazgo de Gabriel Esquinas, que estaba allí, y otras personas, que Gabriel no era al frente, pero también habían personas del 19 allí trabajando, hacían trabajo social, tenían jardines, cuidaban niños en estos jardines, es decir, como guarderías, que manejaban las personas del M19 en sus componentes de trabajo social, porque si bien ellos tenían un componente de lucha y de lucha directa con armas, también tenían unos componentes de trabajo social y nosotros, la población de Suba, tuvimos también digamos, esos beneficios de eso. Pero empieza a llegar la ciudad nos come con dolor y en el momento era un sentimiento extraño, ¿no? Ver que yo tenía al frente de mi casa eh, perfectamente 15, 20 vacas, que además yo hablaba con mis vacas, yo salía a alimentar a las vacas, no eran de nosotros, pero nosotros teníamos una relación muy cercana con ellas, a pasar a caminar durante más de media hora para poder llegar a tomar una buceta y saber que ahora pasa el ejecutivo, en esa época el ejecutivo o el amarillito pasaba y en la esquina nos recogía, empezó, digamos, a generarnos la falencia de nuestra relación directa con el campo, que era nuestra, y al mismo tiempo entregarnos las ventajas de lo que significaba poder conectarnos con otras dinámicas de desarrollo. Porque ¿qué pasaba? Muchos de los jóvenes que estábamos allí, amigos míos y demás, pues se dedicaban a actividades del campo o querían simplemente ser policías, casarse con alguna persona y dedicarse a ser madre y padre. Y el hecho también de que llegue
digamos, lo urbano y demás, hace que nosotros empecemos a lograr fácilmente poder aplicar a las universidades, estudiar y demás. Eso no significa que, digamos, que no nos hiciera parte falta lo otro, es decir, hoy por hoy todavía, pues yo estoy aquí, estoy en Salento, yo trabajo en Salento, aquí afuera me encuentro a menos de 10 pasos, una finca hermosa y un paisaje espectacular, y me vine a trabajar a un municipio porque la tierra me llamaba, porque me la quitaron, porque se me fue, porque me fue robada en algún momento. Y aquí estoy porque la necesito y no, tenía que volver a ella. ¿Qué papel cumple la mujer en ese desarrollo de lo rural, de la transición rural a la transición urbana? ¡Wow! Esa es una pregunta antropológica como muy profunda que creo que necesitaría un poco más de preparación para responderla como lo merita. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros hablar de sociedad y hablar de mujer y de hombre, efectivamente, pues es hablar de lo que somos, ¿cierto? No podemos decir que la sociedad se transforma sin el uno y sin el otro, ¿cierto? En la parte rural, ¿qué pasa? Lamentablemente, las funciones de las mujeres siempre fueron dadas alrededor de un tema de la crianza. Sin embargo, en este campo que yo viví, en esta dinámica rural campesina que yo viví allí en Suba, el papel de las mujeres en las grandes, digamos, llamémosle así, fincas, casi que eran haciendas porque era mucho terreno, era muy importante, porque realmente las mujeres que yo conocí, por ejemplo, doña Carmen Caita fue la hija del último cacique que hubo en Tunabaja, Muisca. Y Carmen Caita tenía a su esposo, don Samuel. Carmen Caita fallece apenas hace como unos 5 años. Doña Carmen era casi que la dueña de todo el terreno de lo que era Tunabaja. Casi que todas esas tierras hicieron parte de las propiedades de su familia, lo que es todo el Pinar, era de los Caita. Y Carmen Caita tuvo, yo pongo casi 20 hijos, no sé cuántos, pero ella era la matriarca, ella era la que mandaba en el territorio y todos nosotros, yo trabajé para Carmen Caita, yo lavé loza en su finca para sus trabajadores digamos como en el espacio donde ella ofrecía los alimentos, yo lavaba la loza allí. Y Carmen Caita me daba a mí unos centavos cuando tenía yo 8 o 9 años. Ella era la que manejaba absolutamente todo. Su esposo y sus nueros, yernos e hijos, ellos se la pasaban prácticamente borrachos. Ellos trabajaban un rato al día, pero iban y se emborrachaban. Es decir, que realmente las mujeres son muy importantes en lo que fue la Suba rural, muy, muy importantes. Ellas eran básicamente las administradoras de la empresa campesina del momento. Esa historia, por ejemplo, sería muy bonita que se recuperara. La historia de Carmen Caita es una historia muy importante para su. ¿Qué papel en esa misma línea cumplían o desarrollaban las mujeres en el Comité Cultural de Suba, lo que ya se configura como el Comité Cultural de Suba? Pues fue muy importante. Yo hacía parte, pero más como una asistente, ¿no? Porque yo era muy chiquita en la época, pero mi mamá hizo parte crucial de ese fenómeno, de
sí, como de esa organización que se fue dando. Otras mujeres, pues estuvo allí también Martica Puertas del Sol, estaban allí pues algunas mujeres de lo que representaban la Cometa, que era una organización que estaba en el Rincón, y la verdad era muy importante su participación. Creo que es que en el arte hay una dinámica un poco diferente que en otras áreas y en otras ramas, porque el artista es natural o el hecho artístico es simplemente se expresa por sí solo. En la medida que se expresa por sí solo, pues hace que el artista que está detrás, si es mujer o es hombre, no le quitan mérito a la producción artística. Porque en sí misma está en el mismo lugar uno que otro como producción artística. Eso no significa que la sociedad en otras dimensiones pues genere desequilibrios en el reconocimiento a la mujer, ¿sí? Pero yo creo que en la dinámica cultural de Suba siempre hubo digamos, muchos aportes que fueron escuchados y tenidos en cuenta por el colectivo en general. Y pues la dinámica se fue dando de una manera como muy virtuosa en ese sentido, ¿sí? Yo no siento que haya habido discriminación sino todo lo contrario, las maestras que aportaban allí en ese colectivo que se configuró eran respetadas, tenidas en cuenta, y lo que ellas proponían pues fue tan certero que hoy por hoy influyeron mucho en la base de lo que la cultura fue en su momento, que además tuvo un momento de boom en toda la sociedad bogotana y distrital, porque Suba llegó a ser la localidad más fuerte en cultura, y ellas eran parte de las líderes que forjaron ese comité, seguían siéndolo. Entonces es muy importante la participación de todas. Estaba también Leocadia, hubo muchas mujeres en su momento que aportaron mucho en su... Llegamos a esta década de los 90, una época sociopolíticamente hablando bastante compleja para nuestra nación. Se configura pues, la Constitución Política del 91. Pasamos está la transición del drama de los carteles y pues todo ese fenómeno de la violencia a partir del narcotráfico. Suba ya empieza a ser ya se concibe ya más como una localidad, ya más ciudad, más urbana, ya hay un amplio espacio urbano más que rural. La ruralidad queda más hacia el norte, ¿no? Se empieza a desplazar ese fenómeno campesino. Y eso hace que las dinámicas socioculturales también se cambien y que las necesidades de encontrarse sean otras o se manifiesten de otra manera, y empiezan a gestarse y a configurarse ya unas organizaciones totalmente estructuradas. Organizaciones, hay unas que llevan mucho más tiempo, pero organizaciones como la Cometa, Cultiva, la Casa de la Cultura de UNSA, Corpo UNSA, El Rincón, Proyecto Cultural Occidente. ¿Cómo entras tú a jugar en esos escenarios? La verdad, yo no... A ver, yo viví una dinámica en la que, a pesar de que hacía parte de Burundé, Burundé nace como un grupo liderado inicialmente por Nicolás Murillo en el Centro Comunitario de Suba. Eso era Burundé. Allí Nicolás nos propone ese nombre, Burundé, y se decide asumir el nombre. Yo hacía parte del grupo. Mi mamá inicialmente me llevaba a sus ensayos cuando yo tenía 10 años.
Y a los 11 años, después de asistir como acompañante, igual que Laura, ¿viste? Como acompañante a sus ensayos, Nicolás toma la decisión de un día verme por ahí bailando solita, de que los acompañe porque hacía falta una bailarina en su grupo. Su grupo era de jóvenes y adultos, más adultos que jóvenes. Entonces empiezo a bailar con Nicolás, le llama la atención y de ahí en adelante ya no salí de ese grupo. En ese grupo hacíamos parte mi hermano Daniel, mi hermano David, mi mamá y yo. Éramos bailarines de Urundé, que era un grupo en donde había muchos más bailarines. Allí estaba Marina, Jaiber, bueno, personas muy importantes que también eran sueños. Y ellos, pues así se gestó. Luego, después, pues hubo enfrentamientos naturales que se dan en el grupo por algún dilema de malos manejos de nuestro director en unos recursos que se recibieron, y allí se decide separar el grupo de nuestro representante legal y lo asume mi mamá. Momento en el que yo, además, ya he decidido salir, porque además ya he cumplido mis 18 años y he decidido irme de la casa y ya no sigo en Burundi. Ella asume su dirección, ya yo no hago parte de la corporación en ese momento. Se gestan varias corporaciones. Yo lo que pasaba conmigo era que yo tenía una actividad en cada una de ellas. Entonces, me encantaba. Entonces yo sabía que con Corpo Unsa o en el Ciudad Unsa, allí se hacían unas jornadas de juegos, de ruedas lúdicas, y a mí me encantaba. Entonces yo iba, apoyaba. En La Cometa había una docente maravillosa de danza, espectacular. Entonces yo asistía a las clases de danza y además con ella también ensayaba. Estaba Zaida Castro allí también, que me encantaba. Entonces yo también iba a los ensayos de Zaida Castro y con ella trabajábamos en otras dinámicas. Con Occidente y Rincón también trabajé en algunas cosas con Carlos Sepúlveda, porque entonces digamos que mi dinámica en medio de todo no era centrada en una organización, sino que yo estaba, con la que menos trabajé fue con la Casa de la Cultura del Rincón, con William. Con los demás, yo tenía, incluso trabajé algún par de días en una organización que estaba por San José de Bavaria, y allá iba a hacer también ejercicios de zancos y otros ejercicios pues, digamos que me gustaban. Yo hacía parte como de toda esa dinámica. Yo generé mi propio ejercicio de danza. Traté de empezar a hacer un poco de danza moderna. Entonces hicimos, algunos integrantes de varios grupos de danza, empezamos a hacer un ejercicio de lo que en el momento se llamó el house. Y entonces éramos los que teníamos, había unos que estaban haciendo danza rap, otros que estaban haciendo folclore. Yo hacía folclore en todos los otros escenarios y hacía algo de contemporáneo, y en algún momento dije, voy a liderar esto, y saqué a varios chicos de los grupos de danza, nos hicimos un grupo y empezamos muy a mis 15 años a movernos fuertemente con el tema del house, el pop, jazz, en medio de todos los festivales, un poquito como con el llamado juvenil, ¿cierto? Eso simplemente para mí era una dinámica hermosa. Al mismo tiempo se daba lo que ya les contaba, los escenarios que sobre todo desarrollaba La Cometa, ¿no? Y Cultiva, alrededor de las tertulias, de análisis político, que fueron fundamentales, porque pues yo a mis 15 años estaba leyendo el Manifiesto de Marx, cosa que no hacía tradicionalmente otro muchacho de esa edad. ¿Sí? E hicimos comparsas para acompañar y apoyar la constituyente, hicimos movilizaciones, y yo era muy joven en esa época y estaba ahí activa, promoviendo.
fue muy importante que todas esas organizaciones fueran surgiendo. Creo que la ciudad de Bogotá y las dinámicas de construcción política que se estaban desarrollando también fueron muy importantes, porque ellas pues iban orientando hacia la construcción de un camino político en el cual las organizaciones de base social pudieran ir formalizándose para de una manera formal empezar a recibir recursos, ¿cierto? Que hasta ahí todo se ve bonito. Ya luego, pues lamentablemente, como seres humanos que somos, que nacemos con la posibilidad de ser corruptos o no, simplemente tomamos las decisiones de luego asumir recursos y darle un manejo indebido. Eso es decisión del que sea. Pero en ese momento el gobierno establece algunas dinámicas para relacionarse también con la asignación de recursos del pueblo, que recibe por impuestos, para organizaciones culturales de base que necesitan desarrollar sus ejercicios con recursos. Creo que eso, si bien es un beneficio para esas organizaciones, desnaturaliza en parte muchas de esas prácticas, el cómo se daban orgánicamente esas prácticas culturales, porque esas prácticas culturales, cuando nacen de la sociedad que está allí, esas prácticas se convierten en mucho más, son sinceras, son las que deberían recibir incluso sin ningún trámite y sin ninguna formalización. Aquí se hacen unas cosas hermosas de la olla, se llaman aquí las ollas, y aquí es que toda una vereda se reúne un día y van a hacer una minga de olla, y lo que hacen es llenar 2 sifones gigantes y hacen una sancochada, y en esa sancochada todos aportan y dan recursos para pescar o para una cosa comunitaria. Y esas ollas comunitarias gestan prácticas que son naturales de ellos, que son propias, que son sus valores patrimoniales del momento, además porque son por periodos, ¿no? Por periodos de esas comunidades, de esas que habitan allí, pero son hermosas. Y así se daban inicialmente todas las prácticas culturales en nosotros íbamos porque queríamos, estábamos organizándonos porque estábamos ahí, sí. Cuando llega el Estado y formaliza, pues ya empiezan a convertirse también en pequeñas empresas, negocios que tienen que empezar a desarrollar producto, y allí empieza pues todo ese concepto de lo que significa el mercado, que pues lamentablemente también le hace daño, también le trae perjuicios al desarrollo de las dinámicas culturales de la localidad. Mucha gente decidió salir porque empezaron a ver bastantes pues inconformidades con los manejos, como daban los manejos los representantes legales de esas organizaciones, lamentablemente. Tú, al estar como dispersa, entre comillas, en todo el territorio, en todas estas organizaciones, y al no estar vinculada a ese escenario administrativo, sin embargo mantuviste tu quehacer, como bien lo narras, ¿cómo empiezas a configurar ya un ejercicio dancístico puntual, procesos de festivales y de capacitación, de formación? ¿Cómo se empieza a configurar eso cuando ya se empieza a hablar de un danza para Suba, de los procesos de formación ya puntualmente desarrollados en los diferentes espacios? ¿Cómo empiezas a configurar eso? ¿Cómo te sueñas eso y cómo empieza a ponerse en la práctica? Pues mira, nosotros cuando hacíamos parte del grupo de danza de Burundé, yo estoy entre los 11 y los 17 años como bailarina allí. Nosotros teníamos unos ensayos fuertes, nosotros ensayábamos casi todas las noches de la semana, ensayábamos sesiones de 2 y 3 horas diarias,
teníamos un nivel muy alto. La verdad es que el grupo de danza que nosotros formamos antaño bajo la dirección de Nicolás Murillo, pues no se reconoce mucho la historia de ese grupo. Luego, pues claro, ya pasa a ser mi madre quien administra la corporación y empieza a forjarse una historia de corporación. Pero el grupo fue muy importante porque creo que fue una escuela muy buena para muchos de los que nos dedicamos luego a seguir bailando y a enseñar la danza. Fueron 6 años de ensayo tras ensayo, es decir, más de 20 horas semanales ensayando. Nosotros fuimos invitados a carnavales de Barranquilla, a representar al municipio de Suba. Nosotros fuimos, todo el tiempo ganábamos concursos departamentales de Cundinamarca, viajábamos mucho. Pero bueno, hubo esas diferencias. Nicolás y los líderes vendió algunas funciones y algunas platas que se ganaron, y ahí hubo como inconformidades con esa administración, y así mismo pues el grupo se divide. Creo que eso fue muy bonito porque además nosotros nos poníamos una tarea, y era que cada uno de nosotros, los dansistas de ese grupo, debíamos de manera particular y sin recursos, cada uno dirigir de manera paralela a un grupo. Así fue como yo a mis 13 años estaba yo en octavo de bachillerato en el colegio Hipatia, y allí decidí empezar a liderar, ser la profesora de danza del colegio. Estuve de los 13 como hasta los 16 años siendo la profesora de danza del colegio Hipatia. A mis 13 años comencé y logré la confianza de mis compañeros. Era una profesora par. Tanto así que mi grupo también tuvo muy buenos reconocimientos a nivel intercolegiado en la localidad. Yo lo dirigía los miércoles por la tarde, y la rectora tuvo a bien de ofrecerme ese espacio. Los miércoles toda la tarde se reunían conmigo 25 muchachos y muchachas, y bueno, ahí empecé a dirigir. Era una tarea que nosotros nos habíamos propuesto en el grupo de danza, y varios de nosotros pues teníamos nuestros grupos y allí éramos multiplicadores. Creo que eso fue fundamental. Nicolás Murillo en eso fue fundamental para nosotros, porque de allí, antes de cumplir mis 18 años, se funda la Casa de la Cultura de Suba, y me llama Jorge Riaño en su momento, el director, y Jorge me dice: Narda, ¿quieres dirigir aquí un grupo de danza de adulto mayor? No hay con qué, porque nunca había con qué, pero puedes pedir un aporte a los abuelitos. Y así fue como dije, bueno, hagámoslo, qué rico. Empecé a dirigir allí el grupo de danza adulto mayor de la Casa de la Cultura. Primero se me inscribieron casi 60 y algo abuelas, así que me tocó hacer 2 grupos, no iniciamos uno sino 2. Y en ese proceso se me empezó a generar un fenómeno de una necesidad gigante de los abuelitos de la localidad, que ya empezaron a llamarme, y cuando menos me di cuenta, antes de mis 20 años, yo creo que antes de cumplir los 20 años, ya tenía 12 grupos de Suba de adulto mayor en la localidad. Yo iba a 12 salones comunales en mi bicicleta a darle clases a mis abuelos, y esa era también un modo de sustento, porque mis abuelos todos me daban 500 pesos cada clase o 400 pesos, y cada clase pues ellos me acopiaban unos recursitos que eran los que a mí luego me suplían pues mi necesidad económica. Yo me fui a los 18 años de la casa a vivir sola, y pues tenía que buscarme mis recursos. Me los buscaba en mis abuelos. Yo tengo que decir que los abuelos de Suba
mantuvieron mucho a esta niña y esta niña formó, yo creo que más de 2000 abuelos en danza. Hubo un momento en que hice un pare y conté los abuelos que yo estaba formando en ese momento y tenía 900 abuelos inscritos en mis procesos. Sí, y bueno, eso fue muy bonito. Cuando yo va avanzando ese proceso en la Casa de la Cultura, yo llegando que antes de que naciera Laura, sí, con los 23 años, llega Fernando, y al llegar Fernando, yo le planteo, Fernando, yo quiero hacer un trabajo diferente. Ya en esa época la Casa de la Cultura había determinado que mi curso hiciera parte de las actividades permanentes de la Casa de la Cultura de Suba y me pagaban un porcentaje de 60, 90 horas al año. Las demás horas seguían siendo patrocinadas por los abuelos. En ese momento decido que, como yo ya tenía 12 grupos de abuelos en la localidad, estaba formando y yo empecé como a pensar en que quería iniciar una carrera, ¿cierto? Y Suba tenía una producción teatral muy fuerte. Burundé hizo un proyecto de festival de teatro local en el cual empezó a traer invitados teatrales muy importantes a que nos formaran, a que dieran talleres de teatro profundo, y empecé a tomar esos talleres con estos maestros. Eso fue fundamental tener a Víctor Viviesca, tener a Camilo Ramírez, bueno, los profesores de la SAP en la localidad de Suba. Fue muy importante porque muchos de los que veíamos otras áreas, pues empezamos a tomarlo. Entonces yo empecé también como a tener mucha inquietud por aquello que no me daba la danza, que aunque yo era inquieta en lo intelectual, el teatro sí me lo daba con mayor profundidad. El teatro me exigía a mí leer, me exigía escribir, me exigía una producción intelectual, y empecé a tener mucha inquietud sobre el tema y empecé a trabajar de manera empírica también algunos ejercicios alrededor del teatro. Me empecé a acercar un poco más a Carlos Urrutia en sus producciones de sus comparsas, en sus obras, pues a dar ideas que eran asumidas. Bueno, allí y estaba con esa dinámica que ya había construido de danza adulto mayor en la localidad de Suba, porque pues era yo quien estaba liderando el proceso. Tomé la decisión de hablar con Fernando y decirle, mira Fernando, yo quiero generar una escuela de líderes de danza. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un grupo de abuelos que yo pudiera formar mucho más profundamente en lo que significaba todo el proceso de dirección y montaje de una coreografía, y también de herramientas de didáctica y de preparación de clase para que esos abuelos se convirtieran en multiplicadores. Entonces allí Fernando me dijo, listo, hagamos la propuesta, me la pasas, y la pasamos a alguno de los proyectos, y allí se fue la propuesta. La propuesta consistía en que se iba a configurar adicional al grupo que era el de la Casa de la Cultura, que se llamaba Moisua Grupo Casa de la Cultura. Teníamos un grupo de líderes de danza de la localidad. Entonces, cada uno de esos 12 grupos que yo tenía y otros más, porque empezaron a llegar de otras localidades, enviaba dos señoras, dos de sus integrantes, a ser parte de este grupo de líderes, y allí yo hice un intento de generar toda, una metodología propicia para que ellas a la vez fueran formándose como multiplicadoras de lo que veían conmigo. Y vivimos, digamos que el proceso se construyó en una fase de 3 años, 3 niveles cada año. Un nivel en el que veían danza andina,
un nivel en el que veían danza de costas y un nivel en el que veían danza insular y de los llanos orientales. Y allí lo que hacíamos era enseñarles a ellas a diseñar una planimetría y cómo iban a indagar sobre el montaje de una danza, cómo podían, dónde tenían acceso, las inscribía en el Centro de Patrimonio Cultural, bueno, y diferentes actividades de tal manera que ellas pudieran a su vez empezar a dirigir sus grupos de danza en cada una de sus acciones comunales, de sus barrios. Así fue, y llegó un momento en que eso se me creció tanto, porque teníamos ya muchos barrios con grupos de danza que las directoras de esos grupos eran mis líderes. Entonces allí estaba Mary Ojeda, estaba Rosita, bueno, muchas, teníamos hasta de la zona de Julio, al frente de la Floresta, bueno, teníamos... Julio Flores. De Julio Flores, tenía 2 señoras, y yo lo que hacía además era visitarlas, mirar sus montajes, hacerle asesorías, ayudarles. Muchas de ellos hicieron sus grupos, consiguieron vestuario, lo cosieron. Bueno, eso se convirtió en una dinámica tan alta que un día decidí proponerme hacer un encuentro para cerrar la dinámica, como configurar un espacio en el que todas esas dinámicas de danza que se estaban forjando de adulto mayor en la localidad se pudieran reunir. Y allí fue cuando me inventé el encuentro de danza Suba de Oro. Ese encuentro Suba de Oro lo hice sin un peso, con mis uñitas. Y fue muy bonito porque lo que hice fue conseguirme que unos expertos, mucho más expertos que yo, vinieron de Medellín, vinieron de Nueva Cultura, vinieran a fortalecer a las abuelas líderes, a ver sus trabajos y a reconocerles como lideresas de la danza. Ese era el fin del SUA de antaño, que era un encuentro formativo. No era un festival, era un encuentro formativo, duraba una semana completa y durante las mañanas todas las líderes 4 horas veían capacitaciones con expertos. Como les digo, yo logré que poder patrocinar, que se hicieron 2, hice 2, patrocinar a expertos que vinieran y se encontraran toda la mañana con las abuelas, y por las tardes hacíamos dinámicas de compartir, es decir, venían las líderes del grupo de Julio Flores y ellas debían esa tarde dirigir la actividad y contarle a las demás cómo ellas habían generado sus procesos. Entonces era también un proceso de compartir, de entender cómo ellas estaban construyendo su saber desde una orientación pues dirigida por mí. Y eso era lo que era el SUA de antaño, que se cerraba con una muestra al final de la semana, una muestra en la que cada una de las líderes pues traía su grupo y se presentaban de manera libre y espontánea en el parque de Suba, que era el lugar que debía ser importante. Allí tengo que decir que siempre yo tuve mucho apoyo de las organizaciones de Suba. Yo tuve mucho apoyo de la policía, el gestor comunitario de la policía veía mi trabajo, teníamos una buena relación en sus dinámicas de abuelos también. Yo les apoyaba mucho en mis temas, de los temas que ellos desarrollaban. Entonces yo, para ese SUA de antaño, yo tenía los buses de carabineros a mi servicio. Yo tenía una relación, una alianza con
con una productora de yogur y ellos me brindaban a mí también pomar, me daban a mí los yogures para todo el encuentro, entonces tenía refrigerio. También había en Suba una salsamentaria muy cerca donde era el IDEMA, en el segundo parque del centro de Suba, cerca a su bazar, allí había una salsamentaria que a mí me regalaba el jamón y el queso para mis sándwiches de los refrigerios. Los señores dueños de la tarima, que en ese momento era Urundé y Rincón, me prestaban tarima y la Casa de la Cultura me ayudaba a mí junto con Suba al Aire con toda la parte de producción técnica. Es decir, todas estas uñitas iban, conseguían, buscaban, hacían, así se hizo lo que era el encuentro de saberes de danza del adulto mayor en la localidad. El Suba de antaño era eso, era un encuentro más casi que un congresito de abuelos que se dedicaban a la danza. Luego, pues en ese proceso, el formato de líderes de danza pasó a otro nivel y se interesó. Cuando inicia núcleos de desarrollo cultural se interesan porque ese mismo proceso se empieza a desarrollar con jóvenes y ahí es cuando empiezo yo a liderar. Yo tenía mi grupo de jóvenes de Urundé, digamos, ya hubo un momento en que Urundé genera un espacio físico y empieza a administrar un espacio físico en Suba también, y allí cuando se empieza a gestar ese proceso, decido entrar allí nuevamente a Urundé a dirigir el proceso de jóvenes de danza, ¿no? Entonces allí empiezo a generar la dinámica de un grupo de jóvenes. Y luego ya en la Casa de la Cultura, nuevamente, como les digo, se gesta el proceso de formación en núcleos de desarrollo cultural, que lo que hacemos es pasar el formato de formación de líderes a de núcleos, que también se desarrolla en los 3 niveles, en los 3 años, y en los 3 niveles, en los 3 años, y se forman, tuve dos promociones que pasaron por los tres niveles, y de allí hay pues muchachos que hoy por hoy se dedican a la danza de manera sistemática. Pues está Stephanie, que pasó a la Yuna, que es campeona y bailarina nacional de tango. Ella surge de ese trabajo, hoy dirige grupos de danza de hoteles en California, y fue formada allí, como otros muchos, Guillermo, Spitia y muchos otros chicos y chicas que pasaron como primera escuela, fue la escuela que se da en ese nicho. Eso es pues muy importante. Como te decía al principio, igual todo esto, digamos, yo lo gesté porque fue dándose de manera natural. La necesidad fue surgiendo, hubo ideas, hubo alcahuetas, nunca nada absolutamente sola. Y los abuelos además eran los que más me pedían, ¿ves? Entonces, al final terminé yo atendiendo 12 grupos a la semana, pero era porque ellos lo estaban solicitando. ¿Qué papel en el desarrollo de lo que llama Suba de antaño cumple la maestra Marta García y tu mami, doña Elizabeth? Ninguno. Ellos no hicieron absolutamente ninguno en Suba de antaño. Suba de antaño era mi proceso y era solo de adultos mayores. Pues no en esos 2 años, lo que pasa es que el siguiente año yo ya ingreso a la universidad y digamos, no es festival, es que ahora lo convirtieron en festival, pero era un encuentro de saberes, y ese encuentro ya no se vuelve a desarrollar. Yo lo hago en 2 versiones, lo hago con
con mi proceso de líderes y con el proceso que se hace en las localidades. Pero Martica García y mi madre no hacen parte del SUBA de antaño. Ellos hacen parte de otra dinámica, que es el SUBA de Oro, que el SUBA de Oro sí era un festival de danza general, pero era un festival que tenía todas las dinámicas de festival: inscríbase, hay audición, vamos a buscar, hay un pago y demás. El SUBA de antaño no era eso, era un congreso, era un encuentro formativo en el que yo quería a estas abuelas que estaban tímidas porque llevaban apenas un año en formación, que a toda su vida se habían dedicado a criar a sus hijos en formación, pero resulta que tenían condiciones muy buenas o cualidades muy buenas al bailar y adicionalmente liderazgo. Pero además lo más importante de esas líderes es que tenían un nivel de comprensión tal que podían entender los conceptos suficientes para preparar una clase y para generar una clase enmarcada en un proceso de construcción y de diseño y de dirección de una coreografía, que eran capaces de entender los conceptos básicos de entrenamiento físico y corporal, de calentamiento, de enseñanza, de apropiación del espacio. Eso era, de ahí que para mí era tan importante que ellas se reconocieran, que ellas se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo era muy valioso y que podían fortalecer su proceso para la dinámica dancística y la dinámica misma de sus organizaciones, porque muchas de ellas no solo lideraban el grupo de danza, sino que terminaron siendo líderes del club de abuelos de su espacio. Yo me sorprendo en algún momento, ya años después, varios años después, cuando un día veo que nuevamente surge el SUBA de antaño y se hace como una gran fiesta. No asistí, no conozco el proceso, y bueno, allí hacen un reconocimiento para mí muy grato porque pues alguien escuchó que eso existía, que eso existió. Claro, lo asumen como un festival, como una fiesta, como una muestra de danza, que no era era casi que un espacio enmarcado en medio del proceso de formación de mi proceso de formación de líderes de danza adulto mayor. Eso para mí era un componente mucho más formativo, un componente de mi escuela, un componente que cerraba eso importante que debe tener también cualquier escuela. Tú vas tomas un semestre en una universidad educativa y tienes unos espacios de seminario, tienes unos espacios de muestra, tienes unos espacios de debate y de confrontación de ese conocimiento que estás adquiriendo y que además estás construyendo y reconstruyendo dentro de esa dinámica. Y era un poco lo que la intención del SUBA de antaño en el marco de mi proceso de formación de líderes en danza adulto mayor en la localidad. Era mi necesidad puntual de cualificar ese ejercicio de formación en esas abuelas. También tenía abuelos, pero 2 o 3, la mayoría eran abuelas, pero de esa formación de esos abuelos, que muchos de ellos ni siquiera tomaron clases, terminaron sus bachilleratos, ellos no terminaron sus escuelas, pero allí se formaron y esa formación se configuró en algo importante. Era más un hecho formativo, un componente formativo que un componente de muestra. Y no, la verdad es que en el momento, pues mi mamá se retira del trabajo en SUBA, tú sabes, mucho tiempo. Ella
ella pasa a vivir a Villa del Prado, y de Villa del Prado allí empieza a trabajar en las gaviotas. Ella se va a trabajar muy lejos, y ella, en Juan Rey, y ella pues se retira del movimiento cultural en Suba durante varios años. Y Martica dirigía toda la parte de infancia y su propio grupo Puertas del Sol. Ellos no, digamos que en esos dos momentos estamos en trabajos todas muy importantes, pero en diferentes escenarios. Suba de Antaño es digamos, un ejercicio que desarrollo yo completamente, como les digo, sin un recurso. No estaba yo patrocinada, nunca pasé eso a ninguna convocatoria, no hacía parte, digamos que no era un ejercicio de la Casa de la Cultura propio, era mi ejercicio, aunque recibí apoyo de todos ellos, ¿ves? Claro, todos me alcahueteaban. Yo tuve la suerte de tener una buena relación y, digamos, recibir el cariño de las personas que trabajaban en todos los escenarios. Es decir, Fabián Bermúdez, estar toda la jornada de Suba de Antaño conmigo, ayudándome a manejar el sonido de mis abuelitas, solo por un almuerzo en un refrigerio, era una cosa, pues, realmente excepcional. Éramos un equipo excepcional, muy cariñoso, y creo que pues por eso te digo, el Suba de Antaño no era yo. Suba de Antaño lo quise hacer yo, era mi necesidad y lo lideré, pero lo lideré por una necesidad más que mía, de quienes estaban conmigo, y pues no fue solo mío, fue de Suba y de aquellos agentes culturales que estábamos ahí comprometidos con el hecho, porque éramos parte, era nuestro proceso, la cultura era nuestra responsabilidad, y no importaba si recibíamos recursos o no por eso, simplemente debíamos hacerlo. Hay un vínculo estrecho en tu desarrollo personal y artístico con las artes escénicas. Y quisiera que nos narraras un poco de tu experiencia en el escenario de los títeres. Bueno, ese es mi amorcito. Yo la verdad es que me dediqué mucho al tema de la danza, y bueno, ustedes todos me vieron bailar y vieron bailando a mis abuelos, pero y a mis jóvenes también. Pero realmente mis títeres fueron mi amor a escondida. Pues la localidad tenía un gran padrino cultural. El padrino de la localidad en temas de cultura era Gabriel Esquinas, que era un titiritero errante. En su momento tuvo una carreta y andaba con su carreta mostrando sus títeres. Y él, no sé por qué, no sé ni cómo, lograba que todos los que pasábamos un poquito más de tiempo con él termináramos haciendo un títere. Todos, es que yo creo que si hablas con muchos de los que antaño trabajaron o que trabajaron conmigo en la localidad, todos tenemos el recuerdo del títere que hicimos con Gabriel Esquinas. Y yo era muy joven, yo tendría unos 18 años, 17 años cuando hice mi primer títere con él. Y me enamoré de esa construcción, pero también digamos, empecé a entender o a generar un vínculo muy especial con cómo el títere, cuando el títere se comunicaba con otro espectador, el espectador le concentraba mucho más su atención en lo que el títere le decía que en lo que le decía el ser humano que tenía al lado. Y eso es cautivador, es sencillamente
es como muy especial, porque yo puedo tener aquí el títere y cuando yo tengo el títere y hablo con un niño, si yo le pido un favor al niño, yo, Narda, el niño no me pone atención y puede no hacerlo. Pero si el títere le dice que lo haga, incluso sin pedirle el favor, el niño lo hace en 2 minutos. Eso fue, digamos que eso me cautivó, porque eso no le pasa ni al actor. El actor en escena tú le empiezas a creer luego de estar un ratico más en la obra, ¿cierto? Empiezas a creer, si le crees porque logró hacer un buen personaje. Pero al títere le crees aun cuando sea un títere medio maluco. Los niños sobre todo le creen inmediatamente, pero incluso si el títere es muy bueno, pero también los adultos también le corren a los títeres y hacen todo lo que el títere diga. Entonces esto me encantó. El teatro o las artes escénicas en sí misma, como ya te narré hace un ratito, a mí me interesó mucho porque por su contenido o por su componente intelectual. Si bien la danza tiene un componente intelectual alto, su componente es mucho más espiritual, sensorial, físico. Y eso es espectacular, todo lo que pasa con la danza, pero es mucho más sensorial. Es decir, no tengo que estar leyendo, no tengo que estar preparándome, no tengo que estar, la investigación que se hace es de otro tipo, es diferente. El tema intelectual en el teatro es un tema que a mí me apasiona, tener que encontrarme con la historia, tener que encontrarme con el análisis político, tener que encontrarme con el texto en sí mismo, con autores, El teatro su base es el conflicto, y el conflicto al mismo tiempo nos genera a nosotros la inquietud. Y nos genera también, además de esas inquietudes, nos genera a nosotros la contradicción. Y esa contradicción pone en juego ideas todo el tiempo, y eso nos pone unas actividades constantes. Tiene que estar ahí, el sentido de alerta tiene que estar ahí. Bueno, muchas cosas, muchas tensiones, y eso es muy provocativo. A mí me provocó mucho y pues terminé alejándome un poquito del arte de la danza y radicalmente pasándome a la formación teatral. Allí es cuando decido entrar a hacer la carrera de licenciatura en artes escénicas e irme además por el énfasis de los títeres, que pues como ya te dije, esos dos emociones mías se unieron, me cautivaron y pues ahí estoy. ¿Qué es Suba para ti? Suba para mí es un misterio en este momento. Están pasando dinámicas que no entiendo. Yo empiezo más o menos en el 2009, decidí seguir asumiendo solamente la formación de un grupo de jóvenes con el que me reuní allí por las noches, y luego ya me separé debido a que terminé pues en Artes trabajando. Y allí empezó para mí ser un dolor grande. Incluso cuando ya estaba yo los últimos años de trabajo y de mi labor en Suba, empecé a tener un dolor profundo allí, porque a las 9, ya 2 minutos y ya, empecé a tener un dolor profundo allí porque se estaban degradando los procesos y las dinámicas culturales. Yo sentía que se estaban degradando, y sí había cierto sentido de degradación, pero realmente creo que también estaba pasando una dinámica
que era muy sana y que tenía que pasar, y es que nuevas generaciones venían a cubrir y los, digamos, y a generar los liderazgos que nosotros veníamos desarrollando. Claro, yo desarrollé unos liderazgos que eran necesarios en mi contexto, pero empezaron nuevas necesidades de la sociedad en Suba a nivel cultural, que seguramente yo, que ya tenía unas dinámicas de lo que a mí me había pasado o de lo que yo viví, pues ya no eran las naturales. Y empezaron a entrar, a ingresar en esa dinámica miradas jóvenes, miradas más actuales, que estaban, digamos, apuntaban a las dinámicas de esa actualidad, y ellas empezaron a requerir que los que hacíamos o lideramos las gestiones culturales, yo no las administrativas, otros sí, pues empezaron a tener que moverse y empezaron a tener que cambiar y abrir los espacios para que estas otras dinámicas empezaran a ingresar. Y allí hubo una crisis, y no sé, hoy por hoy es un misterio. Siento hormiguitas en mi estómago, porque Suba para mí es mi lugar, es mi espacio, esa es mi casa, es mi territorio, y digamos que me preocupa cierta ansiedad en que las dinámicas que sean las que en este momento sean las que la sociedad sueña, necesita, se puedan estar desarrollando, y que aquellos que quieren dedicarse y que se han dedicado sistemáticamente a la cultura lo puedan hacer de una manera sana, transparente y sobre todo comunitaria, porque esa era la base de la acción cultural en Suba, era 100% comunitaria. No dependía de nosotros los líderes culturales, dependía de un liderazgo y una comunidad que aportaba y la transformaba. Era cultura comunitaria. Allí no se hacía danza, se hacía danza comunitaria. Allí no se hacía teatro puro, hacíamos teatro comunitario. Nosotros estábamos todo el tiempo en ese ejercicio. Y no sé, digamos que siento nostalgia y siento pues ese dolor y ese profundo como incógnita de querer saber cómo va mi Suba del alma. No, pues agradecemos tu presencia, entendemos pues tus obligaciones laborales. Antes agradecemos a regalarnos este amplio espacio de tiempo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra conversada. Agradecemos a todos y a todas los oyentes y las personas que están viendo por Facebook. Esto es Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, el colaboratorio de descomposición. Gracias, Narda, de verdad, muchas gracias. Me alegra verte, hace mucho no te veía. Me alegra muchísimo verte. Igual a ustedes, aunque no los veo. Mónica, William, Vicente, un abrazo fuerte desde aquí, y vénganse por aquí a la montaña quindiana, que aquí se les recibe con cariño. Mi casa es su casa. Saludos a la bebé, besos y abrazos, mi gente hermosa. Cuídate mucho, un abrazo. También, bueno, vale. Bueno.